tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. ¿Sabías que en la antigüedad había 4 años nuevos en el calendario judío? ¿Cuántos habían escuchado esto? ¿Sí? Muy bien. Es decir, en la tradición judía, en el periodo de un mismo año, se observaban 4 años nuevos. Así es, con el fin de garantizar que ciertos mandamientos se cumplieran en los momentos señalados, se establecieron 4 años nuevos judíos distintos para proporcionar límites y marcadores para ciertas actividades específicas. El primer año nuevo judío es el más conocido de todos. Este se celebra el primer día del mes de Tishri, que curiosamente Tishri es el 7º mes del calendario judío. Es algo extraño para nosotros pensar en que se empieza un año nuevo en un 7º mes, ¿verdad? Este año nuevo judío es conocido como el Rosh Hashanah. Rosh significa cabeza. Entonces Rosh Hashanah es la cabeza del año, así es como entienden ellos el año nuevo. Este, entre otras cosas, conmemora la creación del mundo. En la Biblia hallamos esta celebración como la fiesta de las trompetas en Números capítulo 29, versículo 1, que dice: el día primero del mes séptimo harán sonar las trompetas y celebrarán una convocación santa. Ese día nadie debe hacer ningún trabajo. El segundo año nuevo judío se celebra el 15 del mes de Shevat y se considera como el año nuevo de los árboles. Es un tiempo para concentrarse en plantar y nutrir a estos organismos o seres vivos del reino vegetal. Este segundo año nuevo judío no aparece en las escrituras, es más bien parte de la tradición del judaísmo. El tercer año nuevo judío se celebra el primer día del mes de Nisán. Este conmemora la redención de Israel al salir de la esclavitud en Egipto y también el nacimiento de la nación de Israel. Este tercer año nuevo es conocido como Rosh Hodashim. ¿Se acuerdan que les dije que Rosh significa qué? Cabeza. Y Hodashim significa meses. Entonces, Rosh Hodashim es la cabeza de los meses. La base bíblica para este año nuevo la hallamos en Éxodo capítulo 12, versículo 2, que dice así: este mes marcará el principio de los meses. Literalmente, Rosh Hodashim, la cabeza de los meses, será para ustedes el primer mes del año. Noten que Rosh Hashanah, que se celebra el primer día del mes de Tishri, es la cabeza del año, mientras que Rosh Hodashim, que se celebra el primer día de Nisan, es la cabeza de los meses. El cuarto año nuevo judío se celebra el primer día del mes de Elul. Este es el año nuevo de los animales. Era cuando se entregaba el diezmo del ganado. Este cuarto año nuevo judío no aparece en las escrituras y es solamente parte de la tradición del judaísmo. Recordemos que el calendario judío es lunar, o para ser más exacto, solilunar, mientras que el calendario gregoriano que nosotros utilizamos es solar. Asimismo, la manera en la que los judíos cuentan los años es diferente. Ellos utilizan una cuenta muy distinta a la que nosotros usamos. Ellos no utilizan el antes de Cristo y el después de Cristo. En la cuenta hebrea, este es el año 5780
1784. Y cuando los judíos ponen el año, seguido del año ponen las siglas AM. Por ejemplo, nosotros ponemos 2024 DC, ¿verdad? Después de Cristo, o AD, año Domini, año del Señor. Ahora los judíos, por ejemplo, ponen 5784 AM, pero no es un dial de radio, ¿verdad? Sino que significa año mundi, es decir, año del mundo. O sea, 5784 años desde la creación del mundo. Ante todo este enredo, ¿en cuál de estos 4 años nuevos diferentes cambia realmente el calendario hebreo? ¿Cuándo se añade un año más a la cuenta de los años? Es decir, ¿cuándo pasará el calendario judío del año 5784 al año 5785? Esto será en el próximo Rosh Hashanah, o cabeza del año, el primer día del mes de Tishri, el cual iniciará al atardecer del 2 de octubre de nuestro año 2024. Ahora bien, he hecho toda esta explicación porque en la Biblia encontramos el registro de una de las celebraciones de Año Nuevo, Rosh Hashanah, o cabeza del año, durante la fiesta de las trompetas, más importantes y significativas. Esta celebración aconteció en los días de Nehemías y Esdras, en tiempos en los que el Rosh Hashanah ya era celebrado, ya era practicado como el año nuevo civil en el judaísmo durante la fiesta de las trompetas, como ya se los he dicho. Este año nuevo fue acompañado de un avivamiento espiritual, se lo repito. Este año nuevo fue acompañado de un avivamiento espiritual. Pero ¿cómo fue que aconteció dicho avivamiento espiritual en el año nuevo? ¿Cuáles fueron los factores que Dios usó para realizar este avivamiento espiritual en su pueblo en aquel año nuevo? ¿Y qué significa esto para nosotros al empezar un nuevo año en nuestro calendario presente? Será este precisamente el tema en el que profundizaremos en esta ocasión. El título de este mensaje es Avivamiento Espiritual en el Año Nuevo. ¿Podemos leerlo en voz alta todos juntos? Avivamiento Espiritual en el Año Nuevo. Antes de leer el que será nuestro texto base para esta predicación, quiero ubicarlos en el contexto histórico. En el siglo VI a.C., Dios juzgó al reino del sur de Israel, Judá, por su idolatría, su infidelidad y su desobediencia hacia él. Dios permitió que los judaítas fueran llevados cautivos al exilio y que en el año 586 a.C. los babilonios destruyeran el templo y los muros de Jerusalén. Después de alrededor de 70 años de exilio en Babilonia, Zorobabel dirigió la reconstrucción del segundo templo, el cual realmente se reconstruyó de forma modesta. Pero unos 70 años después de que este segundo templo fuera reconstruido, Nehemías encabezó la reconstrucción de los muros de Jerusalén. En el año 444 a.C., la reconstrucción de los muros de Jerusalén fue terminada en un periodo de 52 días de arduo trabajo. Alrededor de una semana después de que los muros de Jerusalén habían sido reconstruidos por completo, acontece el relato que veremos a continuación. Leamos nuestro texto base en Nehemías capítulo 7, desde la segunda parte del versículo 73, el cual es el último versículo de dicho capítulo, hasta el capítulo 8, versículo 12. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al llegar el mes séptimo, el mes de Tishri, los israelitas ya estaban establecidos en sus ciudades. Esto se debía a que alrededor de una semana atrás habían terminado de reconstruir completamente los muros de Jerusalén. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, es decir, todo el pueblo en una completa unidad de propósito, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y pidió al maestro o escriba Esdras traer el libro de la ley que el Señor había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, este es precisamente el primero de Tishri, el año nuevo judío, Rosh Hashanah, o cabeza del año, que como se los he dicho, ya se celebraba en los días de Esdras y Nehemías, que era durante la fiesta de las trompetas.
Y el relato continúa diciendo que en dicho año nuevo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Entonces la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Semá, Anaías, Urías, Gilquías y Maseías. A su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió amén y amén. Luego adoraron al Señor postrándose rostro en tierra. Los levitas Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maseías, Kelitá, Azarías, Josabad, Hanán y Pelaías le explicaban la ley al pueblo que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro o escriba Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es su fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo, les decían: tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer, beber, compartir su comida y a celebrar con gran alegría, porque habían comprendido lo que se les había enseñado. En el texto hebreo, en este pasaje, hallamos en 6 ocasiones el verbo hebreo bin, que se traduce como comprender o entender. Es decir, tenemos en 12 versículos y medio un énfasis sextuple en la importancia de que el pueblo de Dios comprenda, entienda la palabra de Dios. Esta es básicamente la secuencia del libro de Nehemías. En los capítulos del 1 al 6 los muros son reconstruidos, mientras que en los capítulos del 7 al 13 las personas son reconstruidas. Ciertamente, después de que los muros son reconstruidos, las personas son reconstruidas. Así es, las personas son reconstruidas precisamente en el año nuevo. Y esto sucede por medio de la enseñanza fiel y la comprensión o el entendimiento de la palabra de Dios, que produce un avivamiento espiritual en el pueblo. Esto nos conduce al siguiente principio bíblico: la reconstrucción de una persona es resultado del avivamiento que produce en ella la comprensión de la palabra de Dios. La reconstrucción de una persona es resultado del avivamiento que produce en ella la comprensión de la palabra de Dios. Este es precisamente el punto número 1, la enseñanza y comprensión de la palabra de Dios. Vemos aquí la necesidad de la combinación de 2 elementos: la enseñanza fiel de parte del maestro y la buena comprensión de parte del oyente. Si uno de estos 2 elementos falla, entonces la reconstrucción de una persona es deficiente. El avivamiento, tanto personal como colectivo, entonces no sucede. Leamos nuevamente la segunda parte del versículo 73 del capítulo 7 y el primer versículo del capítulo 8. Al llegar el mes séptimo, el mes de Tishri, los israelitas ya estaban establecidos en sus ciudades. Como ya se los dije al principio, esto era debido a que habían terminado ya de construir o reconstruir los muros de Jerusalén. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, es decir, completamente unido, se reunió en la plaza que estaba frente a la puerta del agua. Esta puerta del agua estaba a unos 500
metros del templo, y el pueblo pidió al maestro o escriba Esdras traer el libro de la ley que el Señor había dado a Israel por medio de Moisés. Observen que la iniciativa de inquirir en la palabra de Dios la toma el mismo pueblo. Todos los judíos sabían que la persona indicada para enseñarles fielmente la palabra de Dios era, sin lugar a dudas, Esdras, quien además de ser escriba, era también sacerdote. Por cierto, esta es la primera mención de Esdras en todo el libro de Nehemías. Gracias al recuento bíblico, sabemos que Esdras había llevado la Torá o la ley de regreso a Jerusalén unos 13 años atrás. Asimismo, el deber principal de un escriba y sacerdote como Esdras era el estudio permanente de la palabra de Dios para ponerla en práctica y para enseñarla al pueblo. En el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, dice: porque Esdras había preparado su corazón, esto significa la totalidad de su persona, todo su ser, para inquirir, es decir, para estudiar profundamente la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Observen esta secuencia que podemos ver a continuación: inquirir, cumplir y enseñar. Inquirir en la palabra del Señor con el fin de cumplirla y luego enseñarla a otros. Ese era el rol del maestro o escriba y sacerdote Esdras, y ese sigue siendo el rol de aquellos que predicamos la palabra: inquirir en ella, cumplirla y enseñarla a otros. A lo largo de su vida, Esdras se centró completamente en el estudio, la práctica y la comunicación de la palabra de Dios. La Nueva Versión Internacional traduce este mismo versículo de la siguiente manera: Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. En el contexto del Nuevo Testamento, vemos que los 12 apóstoles dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Fue por dicho motivo que se nombraron a 7 diáconos, entre ellos estaba Esteban, para que les apoyaran, y así los apóstoles pudieron entonces dedicarse por completo, de lleno, a la oración y al ministerio de la palabra, el cual involucra el estudio profundo y la enseñanza de la misma. Fue de uno de mis mentores, el doctor Adrian Rogers, que aprendí lo que es un pastor maestro, alguien que consagra su vida a estudiar la palabra de Dios con el fin de apacentar y alimentar al rebaño. Adrian Rogers marcó mi vida. Yo no había visto nunca en mi vida alguien que dedicara el 90 y tanto % de su tiempo solo al estudio de la palabra de Dios para compartirla con la iglesia. Volvamos a nuestro texto base en el versículo 2. Vemos a un pueblo integrado por muchas familias que buscan a Dios en el año nuevo. Así que el día primero del mes séptimo, como ya se los he dicho, este es precisamente el primero de Tishri, el año nuevo judío, el Rosh Hashanah o cabeza del año, la fiesta de las trompetas. El sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Esto involucraba a los niños también, a aquellos niños con la edad suficiente para entender la palabra de Dios. Vemos aquí a familias enteras con hambre de la palabra de Dios. Muchas de estas familias habían reconstruido la porción del muro que estaba frente a su casa. Y la defensa del pueblo se había organizado estratégicamente por familias. Recordemos que los que reconstruyeron los muros de Jerusalén tenían ambas manos ocupadas. Con una mano trabajaban la obra, la reconstrucción de los muros, y en la otra mano portaban un arma para proteger a sus familias. El texto de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto nos conduce al siguiente principio bíblico:
el cual es este: la palabra de Dios debe ser tan central para una familia que sus integrantes puedan hablar naturalmente de ella mientras desempeñan sus actividades cotidianas. La palabra de Dios es parte de nuestra vida diaria y cotidiana. La hablamos en todo momento, en toda ocasión, con nuestra familia. Vamos al versículo 3 de nuestro texto base. Entonces Esdras la leyó, se refiere a la ley de Dios, la palabra de Dios, en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El panorama parece haber sido algo así como el siguiente: desde el alba hasta el mediodía, es decir, durante unas 5 a 6 horas, Esdras dirigió la lectura de la ley con el respaldo de los levitas que lo asistieron para instruir al pueblo. El Pentateuco, la Torá o la ley, contiene 5.845 versículos en el texto hebreo. No es muy viable que la totalidad de la Torá pudiera haberse leído en mediodía. Quizás Esdras seleccionó ciertos pasajes clave de esta. Insisto en esto: todo el pueblo. Esto incluye hombres y mujeres de todas las edades, ancianos, gente de la mediana edad, jóvenes y niños que tenían la edad suficiente para comprender la instrucción. Las familias integradas y unidas durante un periodo de 5 a 6 horas escudriñaron la ley de Dios con suma atención. Esto muestra desesperación y anhelo por recibir la palabra de Dios. Para algunos de estos que habían participado en la reconstrucción de los muros, habría sido tal vez la primera vez en que escuchaban la palabra de Dios. Para otros, quizás significó un reencuentro con la palabra de Dios. Vemos un paralelo de esta historia en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 20, en la ciudad de Troas, Pablo había predicado entre 5 a 6 horas y el joven Eutico se quedó dormido, cayéndose desde la ventana del 3er piso, muriendo en este accidente fatal y siendo resucitado posteriormente. Después de resucitar a Eutico, Pablo continuó predicando y compartiendo con los hermanos hasta el amanecer. Lo cierto es que el tiempo se hace corto cuando hay tanto una buena instrucción como una buena recepción de la palabra de Dios. Las familias pudieron estar completamente atentas durante un periodo de 5 a 6 horas en tiempos de Nehemías. Volvamos a el relato de nuestro texto base en los versículos 4 y 5, que dice así: el maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Semá, Anaías, Urías, Hilquías y Maseías. A su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadana, Zacarías, Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. El hecho de que el pueblo se pusiera de pie denota reverencia total y gran respeto a la palabra de Dios. Por cierto, esta es la primera mención de un púlpito en la Biblia. Unos 550 años atrás, Salomón utilizó una plataforma de bronce en el atrio exterior del primer templo, pero con el fin de orar, no para predicar y enseñar, como en el caso de Esdras aquí. Detrás de Esdras, a su derecha, estaban 6 levitas y a su izquierda otros 7 levitas. Estos hombres permanecieron al lado de Esdras para asistirlo durante el periodo de tiempo que duró la lectura y la instrucción de la ley. En esta ocasión Esdras no leyó la ley en el templo que había sido reconstruido de forma modesta unos 70 años atrás, sino que lo hizo de manera pública, en una plaza a medio kilómetro del templo. Tengamos presente que en la antigüedad, ante la falta
de acceso a los materiales escritos y debido a los altos índices de analfabetismo, la lectura pública era absolutamente necesaria para las personas. Incluso vemos en el primer siglo que en tiempos del Nuevo Testamento Pablo instruye a Timoteo diciéndole: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Se refiere a la lectura pública, la exhortación y la enseñanza. Volvamos a la secuencia de nuestro texto base. Leamos el versículo 6 del capítulo 8 del libro de Nehemías. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos en señal de dependencia de Dios, respondió: amén y amén. Luego adoraron al Señor postrándose rostro en tierra, en señal de humillación. Se rindieron y sometieron por completo al Dios creador y Señor y a su palabra. Esto nos lleva al siguiente principio. La respuesta a la comprensión de las Escrituras es adoración genuina a Dios. La respuesta a la comprensión de las Escrituras es adoración genuina a Dios. Una enseñanza fiel a la palabra de Dios y una buena comprensión del oyente es el mejor antídoto para la idolatría. Warren Wiersbe dice acertadamente que algunas iglesias necesitan que se les advierta que adoren al Señor y no a su pastor. Una enseñanza fiel de la palabra de Dios jamás fijará la atención de los oyentes sobre el predicador, sino en el Dios de la palabra. En el Nuevo Testamento, Jesucristo, quien es la palabra encarnada, le dijo a la samaritana: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Tanto la palabra escrita, la Biblia, como la palabra encarnada, Jesucristo, nos dirigen a adorar genuinamente al único Dios verdadero. Volvamos a la secuencia del relato de nuestro texto base en los versículos 7 y 8. Los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maseías, Kelitá, Azarías, Josabad, Hanán y Pelaías le explicaban la ley al pueblo que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Lo que había estado confinado a un estudio privado entre hombres sabios, eruditos, ahora se hizo público a todo el pueblo. Por eso era imprescindible explicar completamente el significado de la ley de Dios para que fuese comprendido por todas las personas de todos los contextos y edades. La palabra hebrea meforash, traducida como con claridad, sugiere que además de una exposición y explicación de la ley, hubo también una traducción simultánea del hebreo al arameo. Si alguien quería una base bíblica para un ministerio de traducción, aquí está. Recordemos que muchos de estos judíos nacieron durante el cautiverio en Babilonia y que hablaban principalmente arameo. Entonces los levitas seguramente interpretaron párrafo por párrafo los textos seleccionados por Esdras para que el pueblo pudiera entenderlo claramente. En el Nuevo Testamento vemos que Lucas enfatiza en 3 ocasiones en el relato de Pentecostés que las personas pudieron entender el mensaje del Evangelio en su propio idioma, en su propia lengua materna. La inteligibilidad del mensaje divino ha sido una prioridad de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En tiempos de Esdras y Nehemías, Dios usó a traductores del hebreo al arameo. En Pentecostés, Dios hizo el milagro que conocemos como la glosolalia. Esto nos lleva al siguiente principio. Para entender bien la Biblia, dependemos del Espíritu Santo y nos necesitamos los unos a los otros. Muchos de ustedes deben estar familiarizados con el dicho africano que dice así: si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado.
Cuando se trata de estudiar la Biblia y aplicarla fielmente en la vida diaria, podemos hacerlo solos, con rapidez y determinación. Sin embargo, hallamos más profundidad y riqueza e incluso llegamos más lejos cuando escudriñamos las Escrituras juntos. Una de las mejores maneras de estudiar la Biblia es en comunidad con otros creyentes para crecer conjuntamente. De igual manera, debemos tener presente que los líderes espirituales tenemos la responsabilidad de explicar y aclarar las Escrituras a la comunidad de fe. Algo que siempre me ha cargado es que para cualquier profesión, sea cual sea, las personas tienen que estudiar arduamente. Un médico tiene que estudiar muchísimo, un abogado tiene que estudiar muchísimo, pero resulta que pastores tienden a ser negligentes con el estudio de la palabra de Dios. Yo le decía a un amigo, ¿por qué si vos te quemas las pestañas para sacar tu especialidad en medicina, yo no me las voy a quemar aún más? Lo que vos tratás tiene que ver con el cuerpo físico de la gente, un cuerpo físico que se va a deteriorar tarde o temprano. Lo que el Señor me ha dado la responsabilidad de tratar tiene que ver con la eternidad de la gente. ¿Cómo no voy a estudiar más? Me conmuevo, amados hermanos, con solo recordar a mis profesores de Biblia y teología que me instruyeron y a mis compañeros de estudios con los que aprendimos y debatimos en clase porque crecimos juntos. Aprendimos juntos la palabra de Dios. Amados hermanos, hoy más que nunca necesitamos líderes capacitados y preparados, consagrados al estudio de las Sagradas Escrituras que como Esdras inquieran, cumplan y enseñen la palabra de Dios. Este es el punto número 2 y final, en el cual seré más breve. La reacción del pueblo a la palabra de Dios. La reacción del pueblo a la palabra de Dios. En los versículos del 9 al 12 vemos cómo fue que el pueblo respondió a la lectura y a la instrucción de las Escrituras. Leamos la primera parte del versículo 9 de nuestro texto base. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. La exposición fiel de la palabra de Dios trajo una poderosa convicción de pecado al pueblo y provocó lágrimas de arrepentimiento. Las lágrimas son una prueba de que los judaítas entendieron, comprendieron la palabra de Dios. El panorama es el de hombres y mujeres de todas las edades, viejos, gente de la mediana edad, jóvenes y niños, las familias llorando unidas al escuchar la palabra de Dios, todos llorando juntos, quebrantados, porque lograron comprender la palabra de Dios. En el Sermón del Monte Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El sentido principal de esta bienaventuranza de Jesús es el siguiente: dichosos los que hacen duelo profundo, lamentándose por el pecado y sus efectos, porque ellos serán consolados al recibir perdón y salvación. El duelo del que habla esta bienaventuranza es principalmente un duelo por los pecados cometidos y los efectos de estos. Y la promesa es el consuelo de Dios al perdonar nuestros pecados, transgresiones, iniquidades, faltas y deudas, al limpiarnos de nuestra inmundicia y de nuestra maldad. Gracias al sacrificio del Cordero inmolado de Dios Jesucristo en la cruz del Calvario. Este duelo profundo por los pecados es lo que Pablo explica como la tristeza según Dios. Así es, hay una tristeza según Dios que produce arrepentimiento. Esto lo vemos en 2 Corintios capítulo 7 versículo 10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces podemos observar que en tiempos de Esdras y Nehemías el pueblo
al escuchar la palabra de Dios, lloró de acuerdo a la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, aquella que nos conduce al arrepentimiento, es decir, a volver a Dios para ser reconstruidos, transformados. Les recuerdo, la secuencia del libro de Nehemías es que en los capítulos del 1 al 6 los muros son reconstruidos, y de los capítulos del 7 al 13 las personas son reconstruidas. William Barclay explica el arrepentimiento de la siguiente manera: arrepentirse significa darse cuenta de que el tipo de vida que llevamos es incorrecto y que debemos adoptar un conjunto de valores completamente nuevo. Para ello implica dos cosas: implica dolor por lo que hemos sido e implica la resolución de que por la gracia de Dios seremos transformados. A la luz de todo esto podemos entender que la palabra de Dios y el arrepentimiento son indispensables para experimentar un avivamiento espiritual. No hay avivamiento espiritual en nuestras vidas sin la palabra de Dios y sin arrepentimiento. Y algo muy significativo es que esto sucedió en la fiesta de las trompetas, en el Rosh Hashanah, en el año nuevo judío. Volvamos a la secuencia histórica del relato del libro de Nehemías que estamos estudiando. Al oír la palabra de Dios, todo el pueblo lloró. En aquel contexto, si bien el arrepentimiento y el quebrantamiento del pueblo, al escuchar la palabra, era la respuesta que agradaba a Dios, lo cierto era que el día en que se encontraban era la fiesta de las trompetas, el Rosh Hashanah o cabeza del año, y la instrucción de Dios para esta fiesta era que el pueblo se gozara en él. Necesitamos tener presente que la expectativa en tiempos del Antiguo Testamento era que en este día, el primero de Tishri, que era el séptimo mes, el más importante para el judaísmo, celebraban la fiesta de las trompetas. En el 10º día, el día de la expiación, el Yom Kippur, y posteriormente la fiesta de los tabernáculos, el Sukkot. Entonces, necesitamos tener presente que había diferentes instrucciones de Dios para las fiestas, y Dios les había mandado que en este día de la fiesta de las trompetas estuvieran llenos de regocijo, fiesta y celebración. Pero ahora todo el pueblo estaba llorando en arrepentimiento y quebrantamiento porque habían escuchado y comprendido la palabra de Dios. Es por eso que los judaítas son guiados para pasar del llanto al gozo. En un año nuevo pasaron del llanto al gozo. Leamos la segunda parte del versículo 9 y el versículo 10. El narrador del libro de Nehemías dice: por eso, debido a que todos estaban llorando, el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro escriba Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo dijeron: no lloren ni se pongan tristes porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es su fortaleza. La frase más conocida de todo el libro de Nehemías fue dicha en un año nuevo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor, Jedat Adonai, implica un regocijo que Dios nos brinda cuando finalmente tenemos comunión con Él. Cuando nosotros buscamos acercarnos a Dios y conocerle, el resultado es su gozo en nosotros. La palabra fortaleza en hebreo es maos y significa lugar de salvación, un refugio o protección. Es decir, maos es un lugar físico realmente, un refugio, una protección. En alguna medida se puede entender como un lugar físico.
Obviamente aquí tiene una connotación más espiritual. Por favor, no se pierdan esto. Observen con atención que el verdadero refugio del pueblo es gozarse en Dios. Ellos reconstruyeron los muros de Jerusalén y llevaban lanzas y espadas y diferentes tipos de armas buscando protección. Pero ahora Dios les dice por medio de Nehemías que su verdadera protección estaba en el gozo del Señor. Que gozarse en el Señor era su verdadera protección. Esto nos lleva a concluir que el gozo del Señor es el refugio en el que hallamos verdadera protección. De nada servirían unos muros reconstruidos si la gente no fuera reconstruida. Y la reconstrucción de la gente tomó que ellos se dieran cuenta que no era una cuestión meramente de muros y de armas, sino de que el gozo del Señor fuera realmente su refugio, su protección, su fortaleza. ¿De cuántas cosas nos habríamos librado si nos refugiáramos en el gozo del Señor? Seguramente nos habríamos librado de la depresión, la ansiedad, el miedo, la frustración, la intranquilidad, el enojo, el rencor, la culpabilidad, entre tantas otras cosas. Jesucristo dijo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo se ha cumplido. Esto significa vuestro gozo se ha completado, vuestro gozo sea perfecto. Un gozo que no es dependiente de las circunstancias, sino del hecho de que Jesús dijo desde la cruz: consumado es, está terminado, está cumplido. El gozo es perfecto, el gozo es completo, porque estamos en Cristo Jesús. Finalmente, en los versículos 11 y 12 de nuestro texto base leemos que también los levitas tranquilizaban a todo el pueblo. Les decían: tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer, beber, compartir su comida y a celebrar con gran alegría, porque habían comprendido lo que se les había enseñado, que era la palabra de Dios. Curiosamente, esta es la misma secuencia que hallamos en la parábola del hijo pródigo que dio Jesús. Fue debido al arrepentimiento de su hijo que el padre hizo la mejor de las fiestas para celebrar que éste había vuelto a casa. La parábola del hijo pródigo pasa también del llanto al gozo. Esto nos lleva al siguiente principio bíblico. Al arrepentimiento que produce en nosotros la palabra de Dios, le siguen el gozo, la alegría y la celebración. Por eso les he dicho que arrepentirse es muy diferente a una autoflagelación emocional destructiva. Si bien el arrepentimiento conlleva una tristeza conforme a la voluntad de Dios, el arrepentimiento significa en su esencia más pura lo que el término shuv hebreo significa, que es volver a Dios. Es decir, arrepentirme es regresar a Dios, es retornar a Dios. Entonces, si bien lloro con tristeza, haciendo duelo y luto por mis pecados, vuelvo a Dios, pero al volver a Dios, ¿saben qué pasa? Hay gozo, hay sanidad, hay perdón, hay transformación, hay fiesta. Esa es la secuencia de la parábola del hijo pródigo. Por eso podemos ver también el siguiente principio. Finalmente llega
el momento cuando después del quebrantamiento por el arrepentimiento, nuestro horizonte se amplía a una celebración llena de gozo. En un mismo día, el hijo pródigo pasa de la devastación a la celebración. Les recuerdo, la secuencia del libro de Nehemías es que en los capítulos del 1 al 6, los muros son reconstruidos, y en los capítulos del 7 al 13, las personas son reconstruidas. Debemos celebrar el perdón y la salvación de Dios, y de forma similar a estos judaítas, pasar del llanto al gozo. C.S. Lewis dijo que el año nuevo siempre es un buen momento para empezar a vivir las verdades que conocemos. Hoy quisiera proponerte que, al igual que los judaítas en tiempos de Esdras y Nehemías, experimentemos un avivamiento espiritual en el año nuevo. Que no se quede en resoluciones vacías o en resoluciones que no se cumplen o que se empiezan a cumplir a principio de año y después se van aflojando con el paso del tiempo. Hoy te invito a que experimentemos un verdadero avivamiento espiritual en el año nuevo, guiando a nuestras familias al estudio profundo de la palabra de Dios, no a la charlatanería religiosa complaciente ni al entretenimiento evangélico, sino a un estudio profundo de la palabra de Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados, hallando fortaleza, es decir, refugio y protección en el gozo del Señor, y celebrando con alegría la obra de Dios en nuestras vidas, en nuestros seres amados y, ¿por qué no?, en nuestra nación. Amados hermanos, quiero invitarles a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos a través de tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, cuán preciosas son tus palabras. Cuánto amamos tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos encontrar inspiración en aquella fiesta de las trompetas en el año 444 antes de Cristo. Y poder aplicar los principios bíblicos a nuestra realidad y contexto actual. Señor, anhelamos un avivamiento espiritual en este año nuevo. Por eso queremos más que nunca, Señor, guiar a nuestras familias a un estudio profundo de la palabra de Dios, un estudio profundo de tu palabra, Señor. También, Señor, queremos con todo el corazón arrepentirnos de nuestros pecados, volviendo a ti para ser reconstruidos, para ser transformados. Señor, de igual manera, hoy reconocemos que nuestro refugio no está en los muros que hemos construido, ni en las armas que portamos en un sentido figurado. Nuestro verdadero refugio y protección está en tu gozo. Nuestra fortaleza está en el gozo que tú nos das. Jesucristo, tú perfeccionaste este gozo. Tu gozo hoy es cumplido, es perfecto, está terminado y no es circunstancial. En el mundo podemos tener aflicción, pero permanecer disfrutando del gozo cumplido de Jesús es la invitación que hoy recibimos de la palabra. Hallar protección y refugio para nuestras mentes, corazones,
gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Tú das fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Hoy nos fortalecemos en el gozo que tú nos has dado, Jesús. Ese es nuestro verdadero refugio. Asimismo, Señor, te ruego que podamos todos celebrar con alegría tu obra en nosotros y en nuestras familias, y la obra que has de hacer en nuestra nación. Ponemos, Señor, el destino de nuestro país en tus manos, y la transformación verdadera viene de adentro hacia afuera, cuando tu ley es escrita en nuestros corazones y mentes y en las de nuestras familias. Señor, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Quiero hablar contigo, mi mujer, que necesitas a Dios. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Dile: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonarme y limpiarme de toda mi maldad. Reconozco que solo en ti hay salvación. Creo en tu resurrección al tercer día y recibo el regalo de la vida eterna. Sálvame, Jesús. Sé mi Señor y Salvador eternamente. Transfórmame y cámbiame. Me entrego a ti tal cual soy, tal cual estoy, sabiendo que solo tú puedes obrar una renovación en mi vida. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, que hemos orado. Tu nombre, Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.